pero muy buenos días para todos y todas ustedes en sus hogares. Gracias de nuevo por estar con nosotros en esta webinar Diálogos sin Fronteras, la primera webinar internacional dedicada a los temas de seguridad, convivencia y estrategias de ciudades seguras. Por esta época, hace 2 años, nos estábamos preparando para algo que no sabíamos de qué dimensión iba a ser. Teníamos noticias de una pandemia que había empezado en la China y se había empezado a desplazar de una manera vertiginosa por Europa, y ya para esta fecha habíamos visto al director de la Organización Mundial de la Salud llorando ante las cámaras de televisión, pidiéndole a la gente que se quedara en casa, que lo que se venía era algo serio, y la verdad que todavía no nos lo creíamos. Pues bien, cuando apenas empezábamos a comprender la magnitud de lo que nos estaba sucediendo, merced a ese encerramiento obligatorio, se nos ocurrió reunir un grupo de amigos expertos, estando ya confinados, para compartir de manera abierta y a través de medios digitales todas nuestras experiencias y conocimiento acumulado en temas de seguridad. Por eso decidimos llamarlo Diálogos sin Frontera, que es lo que tenemos hoy y que estamos en la 4ª temporada gracias a todos ustedes. Pues bien, en esas 3 primeras versiones hemos tenido 14 conferencistas de 6 nacionalidades diferentes y nuestras redes sociales registraron más de 120.000 interacciones. Hoy suponemos que está en una cifra más alta porque cada vez estas conferencias que han sido de gran utilidad siguen teniendo visitas. Pues bien, hoy nos dedicamos a la 4ª temporada y estuvimos pensando mucho cuál podría ser el tema de ella. Y pensamos que teníamos que aprender de manera responsable, a compartir información procesada, a contribuir, en fin. Pero además creamos una cosa muy bonita que muchos de ustedes hoy son socios de ella, que es la Red Iberoamericana de Observatorios de Seguridad Ciudadana. Ese sueño que también empezó en pandemia, hoy nos permite decir que tenemos más de 25 observatorios de 10 países reunidos de manera tranquila, amable, compartiendo data y pensando que el estilo colaborativo es lo que se interpone en épocas difíciles y en el siglo XXI. Bueno, señores, hemos considerado tradicionalmente la seguridad como un estado o como una percepción mediante la cual todos los peligros y condiciones que pudieran provocarnos daño físico, material o psicológico puedan ser controlados para el bienestar de las personas en particular y de la sociedad en general. Sin embargo, esa definición, que aparentemente era muy sólida y muy gruesa hasta la pandemia, no contempló otros tipos de seguridad: la ciudadana, la humana, la seguridad informática, la laboral, la social, pero sobre todo la bioseguridad. Este tema siempre fue considerado de competencia exclusiva para las áreas de la salud. Y aunque todas las actividades que implican seguridad preventiva cimentan bases sólidas para la seguridad, la verdad es que la realidad del mundo nos exige pensar cosas diferentes y de otra manera. Y creo que por eso es que estamos reunidos acá. Desde la Guerra Fría juntan las incertidumbres, las amenazas a la paz, a la seguridad, y todos estos acontecimientos que permanentemente suceden han debilitado los pilares en los que se basa nuestro paradigma de seguridad. Los liderazgos globales son muy frágiles y la cohesión social y las expectativas de futuro de la sociedad civil cada vez están más deterioradas. Todo esto nos llevó a una gran discusión para esta 4ª temporada, y es de qué hablamos. Y decidimos hablar de la seguridad en clave de pandemia. La semana pasada tuvimos a Osvaldo Zapata. Hoy tenemos a nuestro amigo Emilio Henao Bedoya. Emilio es un hombre de los líderes del equipo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, específicamente del Sistema de Información para la Seguridad, y todo este equipo que lidera Sergio Urán estuvo dedicado a hacer análisis de data que hoy queremos compartir con ustedes de otras ciudades y de otros países. Y si bien es cierto, les hago la advertencia, la investigación está focalizada en la ciudad, estoy seguro que al ustedes ver los resultados y los análisis encontrarán de manera maravillosa un relacionamiento muy profundo con las realidades de sus respectivas ciudades y países. Emilio nos va a hablar de la evolución de la seguridad y la convivencia durante el aislamiento preventivo social obligatorio. Pero antes de darle la palabra a Emilio, les vamos a recordar las reglas de juego. Emilio tiene más o menos 20 minutos para hablar. Durante este tiempo ustedes pueden escribirnos a través de nuestro canal de Facebook de la Seguridad y Convivencia, a través de nuestros chats privados, por donde quieran, todos los canales que tienen de comunicación con nosotros, y pueden hacerle preguntas a Emilio o hacer comentarios. Yo iré haciendo una pequeña clasificación que al final
seleccionaremos algunas de acuerdo al tiempo que tengamos y haremos un cierre de la charla, siempre tratando de garantizar que el tiempo sea lo más sagrado para ustedes. Al escribir, por favor, díganos desde dónde lo hacen. Es maravilloso saber que nos leen o que nos ven desde otras ciudades del país, desde otros barrios de la ciudad y desde otras ciudades del planeta. Entonces, yo creo que sin más preámbulos, para que ganemos tiempo, le damos la bienvenida a Emilio. Emilio, este es un grupo de amigos invisibles que están en diferentes lugares del planeta y que están interesados en escuchar ese trabajo tan bonito que se ha hecho desde el CISC, de tal manera que te doy un abrazo muy fuerte, te damos la bienvenida a Diálogos Sin Fronteras y tienes el honor de ser el segundo conferencista de la 4ª temporada. Emilio, bienvenido a Diálogos Sin Fronteras. Juan Jairo, buenos días. Muchas gracias por esa introducción tan encomiosa. Muchas gracias a Diálogos Sin Fronteras por el espacio y la oportunidad de compartir esta investigación que realizamos desde el CISC en 2020. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan. Empecemos, que el tiempo es corto. Creo que antes de entrar en la investigación hay que hablar un poco del CISC. El CISC es el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia. Está escrito a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Es un sistema de información que se encarga de hacerle seguimiento a las problemáticas de seguridad y convivencia de la ciudad a partir de múltiples fuentes primarias. Las denuncias por hechos delictivos de la Policía Nacional, la información de Fiscalía General de la Nación, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de muchas otras fuentes. También nos encargamos de hacer análisis de seguridad y convivencia a partir de las percepciones que tiene la ciudadanía sobre la seguridad, a través de una encuesta que realizamos anualmente, también mediante la recolección de información en campo a través de la coordinación con gestores y analistas que hacen constante presencia en territorio, y mediante todo esto realizamos análisis y realizamos investigaciones que permiten tomar decisiones de seguridad y convivencia y coordinar con otras secretarías de la alcaldía y con otras instituciones que hacen presencia en la ciudad. El CISC está conformado por un equipo multidisciplinario. Aquí hay economistas, ingenieros, psicólogos, abogados, físicos, investigadores criminales, politólogos. Esta multitud de profesiones permite tener una visión escalar y complementaria de los fenómenos delictivos de la ciudad. Y bueno, por último, quiero decir que todas las bases de datos anonimizadas, todas las investigaciones académicas que hemos realizado, incluyendo esta que ya está próxima a salir publicada, y los informes periódicos que realiza el CISC pueden ser solicitados por cualquier persona, por cualquier persona interesada al correo cisc.medellin@gmail.com, cisc.medellin@gmail.com. Nosotros en 2020 hicimos una planeación en enero de las líneas de investigación y las investigaciones que queríamos realizar durante lo corrido del año y que nos tenemos pensados en el mediano y largo plazo. Lastimosamente, como a todas las personas del mundo, pues esta planeación se vio interrumpida de forma abrupta por lo que ya mencionaba Juan Jairo, por la pandemia del COVID, que nos obligó a transformar nuestras dinámicas sociales. Se generaron restricciones a la movilidad, se priorizó el teletrabajo y se establecieron cuarentenas o aislamientos preventivos a nivel mundial. Todo esto transformó las dinámicas delictivas de Medellín y de todas las ciudades del mundo, y también transformó necesariamente las priorizaciones que teníamos con respecto a investigaciones. Entonces decidimos apuntarle a esto, cómo las cuarentenas y cómo estos aislamientos preventivos obligatorios transformaban las dinámicas ciudadanas y las dinámicas de seguridad y convivencia. Aquí aunamos, aquí propusimos un diálogo de saberes que juntara metodologías cuantitativas, cualitativas y geográficas, y que permitiera una comprensión general e integral de estas dinámicas que ya mencionaba. Vale la pena mencionar que en uno de los rastreos iniciales que hicimos, pues el CISC fue una de las primeras instituciones a nivel mundial que se abocó al estudio del cambio en las dinámicas en la pandemia. Son los hallazgos de esta investigación los que les vengo a compartir, las metodologías que utilizamos y que pueden ser
comparadas y replicadas con las que se han implementado actualmente ya en otras ciudades y en otros países. Nosotros hicimos en primer lugar un seguimiento descriptivo de las dinámicas, de la evolución de las dinámicas, cómo variaban las dinámicas durante el periodo de aislamiento con respecto a periodos anteriores al aislamiento. Nos encontramos cosas muy evidentes y cosas que desde la teoría y desde la lógica se señalaban. Los delitos que ocurren en espacios públicos necesariamente disminuyeron. Disminuyeron los homicidios, disminuyeron las riñas, las lesiones personales y los hurtos en todas sus modalidades. Aquellos también que requerían una mayor logística o planeación criminal necesariamente disminuyeron durante este periodo, como el desplazamiento forzado y la extorsión. Por otro lado, violencias que estaban asociadas a espacios cerrados, donde la coincidencia de potenciales víctimas y potenciales victimarios era mayor, tendieron a aumentar, como las violencias sexuales que se daban necesariamente pues en la residencia. Encontramos que los casos de violencia intrafamiliar disminuyeron levemente con respecto al periodo anterior. Sin embargo, después, al hacer una profundización en las causas de esto, nos encontramos que esto estuvo asociado sobre todo a que en un principio hubo restricciones de movilidad e imposibilidad de acudir a estas unidades que recibían las solicitudes de protección y los demás canales de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, la capacidad del SIS permite trascender de los análisis descriptivos. Nosotros apuntamos a entender la relación que existía entre el aislamiento y los delitos. ¿Qué porcentaje de la disminución de los delitos se podía asociar directamente con el aislamiento preventivo? Para esto, estimamos un modelo de series de tiempo estructural bayesiano. Este modelo permitía establecer un pronóstico a partir de una serie de tiempo del comportamiento de los delitos. Esta serie de tiempo nos permitía pronosticar cómo se hubieran comportado los delitos en ausencia de la pandemia. Y la diferencia entre el comportamiento pronosticado y el comportamiento real era el efecto que tenía el aislamiento preventivo sobre el delito. ¿Qué encontramos en este caso? Que el aislamiento preventivo obligatorio estuvo asociado a aumentos del 10% de los casos de violencia intrafamiliar. Es decir, el pronóstico mostraba que en ausencia de la pandemia las denuncias por violencia intrafamiliar hubieran sido 10% menores al escenario que efectivamente se registró. Se registraron también reducciones en los demás delitos, como desplazamiento forzado intraurbano, que cayó un 38% con respecto al pronóstico, homicidios que cayó un 40% con respecto al pronóstico, y el hurto a personas que se redujo un 70%. Estos hallazgos, agregados después con la interpretación de las causas desde la teoría, nos permite a la administración tener una adecuada preparación en términos de priorizaciones espaciales. ¿Qué sectores pueden concentrar los homicidios en periodos de aislamiento? ¿Qué características de estos sectores? Se pasa de lugares abiertos a lugares cerrados, de violencias en el espacio público a violencias en los espacios cerrados. Esto permite priorizar recursos entre dependencias, apoyar dependencias, como más adelante le mostraré, fue efectivamente lo que pasa en la ciudad, y priorización de recursos de acuerdo a los delitos que se incrementen en futuros aislamientos. Este primer capítulo nos dejó un par de dudas que se ampliaron en las demás investigaciones. En primer lugar, bueno, Medellín siempre hemos dicho que es un contexto muy particular con respecto a otras ciudades, dada la naturaleza de los ciclos violentos y de las dinámicas criminales que hay en la ciudad. Entonces surgió la duda, ¿cómo se diferencia Medellín de otras ciudades? Para esto establecimos un comparativo con Bogotá. La Secretaría de Seguridad y Justicia de Bogotá nos proporcionó la información con la que estimamos también un modelo de series de tiempo estructurales bayesianas y comparamos los resultados de Medellín con los de Bogotá. ¿Qué nos encontramos? En Bogotá, el aislamiento preventivo tuvo un efecto mayor sobre la reducción de riñas, lesiones personales y violencia intrafamiliar.
mientras que en Medellín el aislamiento contribuyó a reducir en mayor medida todos los tipos de hurto, hurto a personas, hurto a motocicletas, hurto de vehículos, hurto a residencias. Eso nos habla de unas problemáticas de seguridad y convivencia que en Bogotá pueden estar más relacionadas con problemas de tipo interpersonal, problemas de ciudadanía mediados por consumo de alcohol, mediados por problemas de cualquier índole de tipo material o inmaterial, mientras que en Medellín la delincuencia está más asociada a hurtos, a violencia, a una violencia orientada hacia la consecución de un fin económico, ¿cierto? Surgió algo muy interesante también en Medellín, y es que en un momento de la cuarentena o del aislamiento preventivo se establecieron dos polígonos en la ciudad, polígonos que aquí son los barrios donde ocurrieron donde se cercaron esos polígonos, son llamados Sinaí y La Candelaria. Estos polígonos se cercaron con el fin de controlar el número de contagios y aumentó la fuerza pública disponible y la presencia de otras agentes institucionales allí. Esto nos permitió y nos dio la oportunidad de aplicar el primer método de evaluación de impacto que realizó el CISC y el primer método de metodologías de evaluación de impacto asociadas a la cuarentena que identificamos en un rastreo de literatura. Aplicamos un método de diferencias en diferencias en estos dos polígonos, eligiendo otros polígonos de control, donde no se hizo el cerco, y comparamos la diferencia entre ellos y la diferencia en el tiempo entre los índices delictivos. Los agrupamos entre delitos del espacio público y delitos del espacio privado. ¿Qué nos dimos cuenta? Que estas restricciones y estos cercos a la movilidad tienen un efecto directo sobre la reducción de los delitos en el espacio público. Estos dos polígonos cayeron 27%, pero aumentan los índices de violencia intrafamiliar, es decir, los índices en las residencias en 4%. Eso es importante para la toma de decisiones. Todas estas acciones deben ir acompañadas entonces de una asistencia a las familias en los hogares y otros tipos de acciones, ¿cierto? Nuestro interés trascendía de la estimación de los impactos del aislamiento preventivo sobre el delito. Nos preguntamos sobre la capacidad de ajuste, respuesta y adaptación institucional en periodos de cuarentena, las transformaciones de las problemáticas de seguridad y convivencia y cómo evolucionó la salud mental de los habitantes de Medellín durante el aislamiento preventivo. Para esto aplicamos metodologías cualitativas, encuestas virtuales, establecimos una encuesta virtual entre agosto y septiembre de 2020, la cual fue respondida por 918 personas, y entrevistas a profundidad a personas pertenecientes a las secretarías y a líderes sociales, personas y expertos en dinámicas de seguridad y convivencia de la ciudad. ¿Qué nos dimos cuenta? La percepción de la ciudadanía con respecto al papel institucional, lo cual nos permitía hacer ajustes al respecto en futuros aislamientos. Por ejemplo, el 24% de las personas entrevistadas consideró que el trabajo articulado de la alcaldía y otras instituciones permitió ofrecer mayor tranquilidad durante el periodo de aislamiento. El 46% dijo que algunas veces y el 30% respondió que no sintió tranquilidad a pesar de esta articulación. Se incrementaron las llamadas a la línea 123 durante este periodo. La línea 123 es donde se reciben denuncias por delitos, donde la ciudadanía llama a denunciar la ocurrencia de delitos o de problemáticas. Una de cada 4 personas manifestadas se comunicó con la línea 123 durante este periodo. La opinión de la atención de la línea estuvo muy dividida. El 32% la calificó como excelente o buena, el 33% dijo que fue regular o normal y el 34% la calificó como mala. Esto permite, como ya les decía, evidenciar no solo el complejo fenómeno que tuvimos que afrontar en todas las ciudades, sino también la capacidad de ajuste y de respuesta que tuvieron. Otra herramienta que se implementó, ya les mencioné, fue las entrevistas a servidores, empleados públicos de varias secretarías, donde encontramos que las secretarías no cambiaron su misionalidad durante este periodo. Sin embargo, tuvieron que hacer ajustes necesarios de emergencia para adecuarse mejor a las necesidades ciudadanas. Se acentuó el acompañamiento en los hogares,
Es una de las recomendaciones que surgen a partir de el conocimiento del impacto de la cuarentena sobre los delitos que ocurren en los mismos hogares, ¿cierto? Se acentuó el acompañamiento a hogares y se asistió a la Secretaría de Inclusión Social durante las labores de ayuda que establecieron en distintos barrios, en distintos sectores de la ciudad. Por último, también se analizó la capacidad de ajuste y respuesta para las entidades de la Fiscalía General de la Nación. Todos sus hallazgos están detallados de forma mucho más precisa en los capítulos y dejan los correos en los comentarios cuando la publicación esté ya lista para ser enviada a la ciudadanía. Yo desde el CISC se las haremos compartir. Esta misma encuesta también nos permitió evidenciar la situación de salud mental de los habitantes de Medellín, qué emociones, qué sensaciones, qué preocupaciones surgían y cómo esto podría incidir en aquellas situaciones de estrés que llevaban a un aumento en los índices de violencia al interior de los hogares, de tensión. ¿Qué nos encontramos? El 54% de los entrevistados redujo su nivel de ingresos durante la cuarentena. Al 11% le suspendieron o le terminaron el contrato. El 57% de los entrevistados empeoró sus hábitos de actividad física y el 56% sus hábitos de sueño. El 90% de los entrevistados consideraban que la pandemia era muy grave y casi la mitad, el 47%, no creían que iba a tener una solución en el mediano o en el largo plazo. Esto nos da alerta sobre las situaciones de tensión y de estrés que se empiezan a generar al interior de los hogares. El 26% de los entrevistados experimentó un malestar severo, el 17% un malestar psicológico moderado y el 20% un malestar leve. Es decir, los niveles de malestar se incrementaron en grandes niveles durante el aislamiento preventivo. ¿Qué llama la atención? Las personas que manifestaron malestar psicológico severo, el 71% fueron mujeres. Y el 37% tenía un diagnóstico asociado a trastornos del estado de ánimo. Resta también que solo el 20% de las personas buscaron ayuda psicológica. Esta puede ser otra línea donde puede incidir las administraciones en periodos de aislamiento preventivo. Con respecto a la percepción de seguridad, aquí la percepción de seguridad difiere un poco de lo que nos mostraba la variación en las denuncias y hechos delictivos. En la mayoría de los delitos, excepto en el homicidio, las personas consideraban que los delitos habían aumentado, que habían aumentado las riñas, que habían aumentado los casos de violencia intrafamiliar, los casos de etcétera. Y disminuyó el porcentaje de personas que se sentían más seguros en su comuna antes del aislamiento. Es decir, esta soledad, este encierro, es un poco este miedo que había hacia el otro al principio, durante las primeras etapas de la cuarentena, hacía que la gente se sintiera más insegura en sus comunas. Estos son puntos en los que son clave intervenir entonces en periodos de aislamiento. En comunicar la variación en cifras, el comportamiento de las cifras de una forma más efectiva para un poco mediar en esa percepción de inseguridad y en acompañar, en buscar estrategias de acompañamiento a la ciudadanía en sus comunas y barrios para que no asocien esa soledad, ese poco tránsito de personas también a situaciones de inseguridad. Finalmente, indagamos por los cambios en dinámicas delincuenciales durante el periodo de aislamiento. Realizamos entrevistas a profundidad a actores clave, líderes sociales, académicos, expertos en dinámicas de seguridad y convivencia de la ciudad. ¿Qué nos encontramos? Las estructuras delincuenciales que hacen presencia en la ciudad vieron reducidos grandemente sus recursos en un principio. Sin embargo, no encontramos la creación de nuevas formas de criminalidad, más bien la adaptación y el mayor énfasis en formas ya existentes de criminalidad o de informalidad, como por ejemplo el de los pagadiarios. Nos decían algunos expertos que pudo haber ocurrido un aumento en el monto monetario que manejaban los pagadiarios. No sé si todos sepan que los pagadiarios son prestadores informales de dinero que prestan este dinero a tasas de interés muy altas y a menudo hacen coerción por medio de amenazas o por medio de violencia física para que les paguen el dinero más los intereses.
Nos encontramos en algunos puntos de la ciudad, la ciudadanía salió de forma espontánea a manifestar que no tenían alimentos, que estaban pasando por necesidades que necesitaban ser satisfechas. Esa ciudadanía salía con trapos rojos, ya personas del sector privado, la administración y organizaciones sociales se dirigían allí a ofrecer ayudas como mercados y productos de aseo. En algunos puntos, nos contaban unos de los entrevistados, estas personas fueron instrumentalizadas por estructuras delincuenciales, pero en muy pocos puntos pues se presentó el fenómeno, ocurrió. Nos encontramos lo que nos mostraban las denuncias. Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes siguen siendo las poblaciones más afectadas y desfavorecidas durante los periodos de aislamiento. Pero además de esto, identificamos dos grupos muy vulnerables y muy invisibilizados durante el periodo de aislamiento. Las mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres trabajadoras sexuales pertenecientes a la población transgénero, las cuales en muchos casos sufrieron no solo las privaciones económicas propias del aislamiento, sino también el maltrato y las amenazas por parte de las estructuras delincuenciales, cuando ellas salían a donde usualmente trabajan a ejercer su oficio. Y también maltrato y amenazas, y también maltratos verbales y físicos por parte de algunos miembros de la fuerza pública, quienes en un principio ejercían uso desmedido de la fuerza contra estas poblaciones. ¿Qué nos dice esto? En periodos de aislamiento, pues también hay que priorizar estas poblaciones que usualmente han sido invisibilizadas y que tienden a sufrir la mayor de las privaciones. Es necesario fortalecer entonces acciones de sensibilización y formación a entidades que administran justicia en la ciudad, en aras de contrarrestar desde diferentes frentes como promoción, prevención y acción con enfoque de género frente a los casos violentos que se puedan presentar ahora y en futuros casos de aislamiento, particular, como ya lo decía, con estas poblaciones más afectadas, mujeres, población LGBTI y otras. Entonces, en síntesis, los resultados de la investigación son 7 capítulos que se amplían mucho más y como ya les decía, estaré muy contento de compartírselos una vez esté publicado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Emilio por presentarnos los resultados de tan importante investigación realizada en el CICS de Medellín. Emilio, lo que sí les vamos a pedir muy especialmente es que la presentación que utilizaste para esta charla nos la envíes por el interno, que acostumbramos a enviársela a la gente como el documento soporte, y sabemos pues que es apenas parte del trabajo, pero es solo la presentación, y en esa medida la entendemos. Les recordamos que Emilio es economista de la Universidad de Afid y actualmente cursa una maestría en estudios socioespaciales en la Universidad de Antioquia, y es un analista cualitativo de nuestro sistema de información para la seguridad y la convivencia de la Alcaldía de Medellín, SISC, y analista en dinámicas de violencia acá en la ciudad. También es un investigador orientado a la comprensión de las dinámicas de la seguridad y la convivencia, y en particular problemáticas de convivencia y homicidios de o entre jóvenes. También Emilio es coautor de las investigaciones Caracterización del homicidio en Medellín 2012-2018 y factores que inciden en el homicidio de jóvenes de Medellín. Bueno, vamos a empezar entonces a concluir. Me gusta mucho, Emilio, lo que tú expones, porque creo que nos está dando un panorama no solamente local, sino global. Encontramos, digamos, unas macro tendencias que seguramente los observatorios que forman parte de la red iberoamericana tendrán que ocuparse también de eso. Si bien es cierto, el delito en el espacio público se redujo merced al confinamiento y se especifica en las ciudades donde hay desplazamiento forzado interurbano, donde hay extorsión, en fin. Y tú pones el ejemplo de Medellín, que el hurto a personas se redujo en un 70% y los homicidios en un 40%. También es cierto que los delitos en el espacio privado se incrementaron. Específicamente hablaste del de violencia intrafamiliar, creo que en un 10% tal vez logré anotar si lo hice bien. Pero nos explica en la exposición del jueves de la semana pasada Osvaldo Zapata
que los delitos en zonas rurales se incrementaron. Y he recibido, concretamente de México, que es donde tengo más relación laboral, de algunos estados donde me dicen que en zonas semiurbanas y rurales también se incrementó mucho el delito. La grande pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se incrementa? ¿Si tiene que ver con la pandemia o no? Lo cierto es que hay unas máximas que hemos ido construyendo con estas exposiciones, las de esta cuarta temporada y las que hicimos en la tercera temporada, ya cuando iba muy avanzada la pandemia. Lo cierto es que la pandemia evidenció en América Latina en general grandes fragilidades institucionales. Ya no solamente las encuestas, donde algo así como un 57-58% de los jóvenes en América Latina decían no tener ninguna conexión ni con los partidos políticos ni con las organizaciones estatales, pues la pandemia evidenció que hay grandes fragilidades institucionales, pero ojo, ahí es donde se vuelve interesante esto. También la pandemia exhibió las bondades de la institucionalidad, porque en casi todos los países de la región las demandas de alimentos y las demandas de control territorial y las demandas de solidaridad fueron atendidas, si bien es cierto por la sociedad civil, pero la institucionalidad fue muy importante en el aporte de recursos para mitigar el hambre y las dificultades de la gente que estaba confinada. También en algunas zonas de capitales y de ciudades intermedias de América Latina nos han reportado que la parainstitucionalidad se posesionó en la sociedad civil, es decir, los grupos criminales, muchos de ellos en los lugares donde no hubo mucho aporte estatal, se dedicaron a llevar alimentos y a ganar simpatía para hacer control territorial en algunas ciudades de América Latina. Y esto generó, pues, en temas de seguridad, lo que sabemos que representa que la parainstitucionalidad, que la delincuencia tenga cooptada la sociedad civil en cosas tan básicas como la supervivencia, como los alimentos. Pero también el confinamiento dejó salir a la luz pública muchos trastornos de personalidad. Bueno, todos tenemos trastornos de personalidad, digamos que se acentuaron esos trastornos de personalidad y que generaron una especie de conducta social donde simplemente, para ser muy pragmático, diría que nos mostró que somos muy frágiles como sociedad. Que si bien es cierto, nos sentimos cohesionados alrededor de la cultura, alrededor de la gastronomía, alrededor de la música, es decir, cada región, cada país tiene diferentes formas de cohesión cultural, también es cierto que somos muy frágiles como sociedad y que esa gran estructura, esa masa fuerte que nos habíamos considerado hasta la pandemia, definitivamente sí se desmorona muy fácil. Sobre esas máximas que yo dije, Emilio, te pediría que te tomes 1 o 2 minutos más para que nos hagas un comentario general, lo que yo acabo de decir, relacionado con los resultados de investigación, algún análisis que quieras aportar. Listo, claro, Juan Jairo. Primero, me parece muy interesante esa diferenciación entre las dinámicas rurales y urbanas. Yo creo que en lo rural y en lo urbano también varía mucho la forma de hacer presencia estatal, las dinámicas que se presentan entre la institucionalidad y la ciudadanía y entre los mismos ciudadanos. Valdría la pena luego hacer un comparativo. Creo que se tiene la información, alianza con la gobernación, tal vez entre cómo variaron esas dinámicas y las manifestaciones que se presentaron. Aquí podemos evidenciar, aquí la ruralidad tiene asociado unos centros urbanos o los corregimientos, lo que nosotros llamamos la ruralidad, son los corregimientos de Medellín, tiene asociado unos centros urbanos que es donde confluye la mayor parte de la población. Ahí nos encontramos las mismas dinámicas y las mismas reducciones, pero quizás algunos proxies o algunas variables cercanas puedan ser la manifestación de comportamientos informales, como el de los transportadores informales, y comportamientos contrarios a la convivencia, como las denuncias por ruido o algún otro tipo de denuncias. Ese estudio creo que vale la pena hacerlo y nos permitirá fortalecer la toma de acciones diferenciadas. Con respecto a lo que decías de la parainstitucionalidad, yo creo que la Medellín ha tenido, lo mencionaba ahora, un factor diferenciador y es las dinámicas violentas que se han presentado en la ciudad, que han sido persistentes a través del tiempo
que anteriormente eran extremadamente violentas, y el control criminal que había en la ciudad era uniforme, prácticamente uniforme en la generalidad de la ciudad, con grandes figuras que tenían controles territoriales muy extensos. Eso ahora ha variado un poco, ha variado también en Medellín las formas de presencia que hacen estas instituciones en el territorio, estas organizaciones delincuenciales en el territorio. Creo que ahora no les interesa tanto la visibilidad, ni les interesa este control social informal. Existe en algunos territorios de la ciudad estructuras delincuenciales que ejercen sanciones sociales, monetarias y violentas contra personas que alteran unos códigos informales de convivencia establecidos. Pero lo que nos encontramos, y aquí cito un estudio que realizó Chris Bladman junto con Gustavo Duncan, Santiago Tobón y otros investigadores en 2020, es que a las estructuras delincuenciales no les interesaba personarse durante el tema de la pandemia. No se involucraron en la recolección y repartición de mercados, pero ni en las sanciones sociales a las personas que incumplían la cuarentena. Nosotros nos encontramos dos casos muy puntuales en dos puntos de la ciudad, en que al inicio de la cuarentena, cuando nadie sabía cómo se comportaba el virus, nadie sabía el alcance del contagio ni la gravedad del contagio, las estructuras delincuenciales y en los barrios muy puntuales le dieron a las personas: el que se contagie se va del barrio. Pero después, cuando ya comprendimos un poco más, creo que ellos también relajaron ese temor inicial que tenían. Y con respecto a esos cambios en la salud mental, yo creo que nosotros somos personas de costumbres arraigadas genéticamente. Por más que queramos cambiar, podemos cambiar comportamientos menores, pero nuestros comportamientos instintivos ya están inscritos en nuestro código genético, y no lo pensaba solo yo, lo demuestra la encuesta, que el 58% de los entrevistados pensaban que esto no iba a ser la gran revelación que nos iba a permitir cambiar el comportamiento. Ellos pensaban que íbamos a volver a las viejas costumbres, que íbamos a volver a las viejas costumbres y que íbamos a ser las mismas personas de antes. También lo muestran un poco los indicadores delictivos actuales. A pesar de que no están en los mismos niveles de 2019 y 2018, se han aumentado un poco y han vuelto a sus tendencias normales. Gracias, Emilio. Juan Pablo, a ver si de pronto desde el Centro de Producción en Medellín nos puedes apoyar poniendo el correo de la red para que la gente pueda tomar nota de él. Pero mientras Juan Pablo nos ayuda con eso, Emilio, muchas gracias, hombre. Les cuento que nos ven que es sorprendente, porque Emilio tiene fama de tímido y hoy ha sido todo lo contrario. Muy bien, muy amena tu charla, muy ilustrada, muy dinámica. De verdad, Emilio, que primero felicitarte por el profesionalismo y segundo agradecerte por dedicarle este espacio a la red, porque personas como tú es quienes hacen que podamos compartir información con valor agregado en este tema de la seguridad. Por favor, escríbanos a nuestro correo rediberoamericanarios@gmail.com. En la red estamos recibiendo sus comentarios, pero además por ese correo les estaremos enviando la presentación de la charla de Emilio hoy. Algunos ya, como un 60%, 70% de quienes se conectaron la vez pasada han solicitado la charla de Osvaldo. Quienes estén interesados en ella también la solicitan. Esto porque queremos pues que le lleguen a la gente que realmente siente que le interesó el tema. Lo otro es, como de costumbre, agradecer a nuestro alcalde Daniel Quintero Calle de la Medellín Futuro y a nuestro secretario de Seguridad y Convivencia, el brigadier general retirado José Gerardo Acevedo Osa, un uniformado civilista comprometido con esta causa, un hombre al que le debemos mucho, porque gracias a él hemos podido avanzar mucho en estos sueños. A todos los que nos ven desde los diferentes lugares de América Latina, bueno, y de otras partes, porque hoy, por ejemplo, nos están viendo desde Israel, nos registra Horacio Kurland desde el Levison College
de Israel nos dice que nos está viendo y te manda un saludo muy especial a ti, Emilio. La semana entrante, el próximo jueves a las 8 horas, zona horaria colombiana, y presentamos disculpas a los amigos de México que los tenemos madrugando una hora más, para ellos es una hora más temprano. Tendremos a Roberto González de Argentina. Roberto nos contará cuáles son las estrategias de producción de evidencia para las políticas de seguridad ciudadana en su natal Córdoba, en Argentina. De tal manera que nos vemos la semana entrante en este proyecto de Diálogos Sin Fronteras. Un abrazo muy especial. De nuevo, gratitud a Emilio, gratitud a todos ustedes quienes están en sus hogares y al equipo de producción de la Dirección de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, a la Red Iberoamericana también. Un abrazo muy especial. Nos vemos dentro de 8 días. Un feliz resto de día. Hasta luego.